Comprensión de la estructura del conocimiento y la información. Con esta habilidad, el alumno podrá conocer los procesos de generación, tratamiento y organización de la información, así como diferenciar entre conocimiento e información. También podrá conocer y comprender las características y valor instrumental de los diversos tipos y formatos de información disponibles. Habilidad para determinar la naturaleza de una necesidad informativa. Esta habilidad permite ordenar ideas con claridad y plantearse preguntas sobre el tema que se investiga, sea este algo simple o complejo. También permite asociar el tema o pregunta con palabras y conceptos jerarquizados, que expresen la temática de investigación y establezcan sus alcances y limitaciones. Además, nos ayuda a precisar los objetivos de su necesidad informativa para determinar la información a buscar y la forma en que se utilizará. Mi tema es sobre la inteligencia artificial. Actualmente lo que podemos encontrar en una búsqueda normal en Google pues son artículos con información muy repetitiva, sobre todo si es en español no se encuentra gran diversidad de noticias nuevas acerca de este tema, por lo cual tuve que acceder a bases de datos que por lo regular la información es en inglés y así fue como encontré más información acerca de mi tema. Esta habilidad comprendí la diferencia entre conocimiento e información, como todo este conjunto de información, de hechos y datos nos permiten analizar, crear una propia crítica y posteriormente hacer nuestro artículo de investigación. También me permitió conocer la importancia de consultar varias fuentes, sobre todo con mi tema que tiene muchos términos científicos, por lo que tuve que estar buscando en varias fuentes para llegar a aquella información que me resultara más comprensible y que yo pudiera sacar mayor provecho de ella. Asimismo, como ya había mencionado, los artículos que se encuentran acerca de este tema, si no buscas tan a fondo, la información que podemos encontrar en internet resulta muy repetitiva y habla como de los mismos experimentos o inventos acerca de inteligencia artificial, por lo cual tuve que buscar en libros, bases de datos, revistas e incluso páginas de internet en inglés para conseguir mayor información acerca de este tema. Asimismo, podemos saber que si accedemos solamente a una fuente de información, puede ser que esta información no sea verídica o que sean simplemente expectativas o prototipos que se tienen acerca de un invento en específico, por lo cual es importante seguir buscando para conocer si esto ya está ocurriendo en la actualidad o si son simplemente ideas o teorías acerca del mismo tema. Esta habilidad me permitió conocer el tiempo que yo tenía para realizar las diferentes actividades que me permitirían llegar a realizar en conjunto mi artículo de investigación. También a hacer una lista y jerarquizar qué es lo más importante y de ahí desglosar qué temas iban a seguir después de eso para darme una idea de en dónde tenía que investigar y qué tanta información necesitaba acerca de ello. También hago una lluvia de ideas para saber qué temas voy a abordar en mi investigación, como lo podrían ser avances, hallazgos, expectativas, entre otros, acerca de mi tema que sería la inteligencia artificial. Número 3. Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información. La búsqueda de información inicia a partir de una clara definición y delimitación de las necesidades informativas. Después de esto, el estudiante debe diseñar estrategias de búsqueda, entendidas como protocolos ordenados, que al ser aplicados maximicen las posibilidades de éxito en la obtención de la información. Esta habilidad supone que el alumno sea capaz de conocer la terminología básica, considerar que la información se encuentra en lugares y medios diferentes, aplicar el conocimiento y el criterio para determinar cuáles son las mejores fuentes, comprender la lógica y la estructura de las principales fuentes de información y utilizar el lenguaje apropiado, así como los conocimientos y las habilidades para consultar los recursos informacionales. Número 4. Habilidad para recuperar información. Una vez localizada e identificada la información requerida, el estudiante debe tener todas las destrezas y los conocimientos necesarios para obtenerla, por lo que debe ser capaz de ejecutar una estrategia de recuperación ante instituciones, sistemas de información e individuos. Para ello, el estudiante debe ser capaz de determinar las fuentes y repertorio primario, secundario y terciario, reconocer los diversos medios de almacenamiento físico y virtual de la información, reconocer
las potencialidades que le dan a la búsqueda en línea, identificar los mecanismos de transmisión de información, identificar con rapidez los planteamientos más importantes incluidos en un texto, acceder a la información utilizando los trámites necesarios para allegársela. Mi artículo académico es sobre el estudio de modelos teóricos como lo son los agujeros negros en la creación de nuevas teorías, al igual que la reafirmación de nuevos términos. Para este artículo yo utilicé varias de las habilidades informativas, entre ellas principalmente la tercera y la cuarta. La tercera es sobre las habilidades para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información. Esta la practiqué al momento de buscar libros en la biblioteca del CETIS o cuando buscamos fuentes pertinentes en la web, específicamente pues lo que son los libros electrónicos, los artículos en bases de datos y las fuentes abiertas que también eran relevantes. El cuarto es sobre la habilidad para recuperar información y este principalmente se basó en el uso de los operadores booleanos como el AND, OR y el NOT, para ser más específica la búsqueda en Internet. Habilidad para analizar y evaluar información. Para que el individuo pueda analizar y valorar convenientemente la información que recupera, se requiere una serie de conocimientos y habilidades que estén marcados dentro del alcance y profundidad de su investigación o curiosidad intelectual. Para ello, el estudiante debe ser capaz de confrontar la información que encuentra con sus necesidades de información, reconocer la autoridad, objetividad y veracidad de la información recuperada, distinguir rápidamente un hecho de respaldos con datos objetivos de una opinión, identificar los elementos que le dan una publicación al carácter de académica. Habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información. El estudiante debe desarrollar la capacidad de incorporar la información obtenida a los conocimientos previos y la habilidad de relacionarlos con diferentes campos temáticos y disciplinarios. En esta competencia, el estudiante debe ser capaz de tomar de la información los aspectos que sean relevantes, traducir el nuevo conocimiento a su propio lenguaje, dominar una técnica que le permita manejar ordenadamente las ideas y el planteamiento obtenido en sus lecturas, sintetizar la información obtenida en cuanto a las fortalezas, debilidades y las limitaciones de... Mi tema de investigación fueron las emociones causadas por los videojuegos en los adolescentes, el cual habla de cómo es que los videojuegos son capaces de influir emocionalmente en las personas. A la hora de investigar yo usé esta habilidad para, después de haber conseguido tanta información, ver cuál información era valuable y eliminar toda la que no sirviera o que no fuera tanto conforme a lo que yo quería encontrar. Y después de esto usé la siguiente habilidad para solo utilizar la información específica dentro de esos artículos de lo que he investigado para hacer citas y después de esas citas con mis propias palabras, con lo que yo entendí, con lo que yo pensaba, empezar a escribir. Habilidad para presentar los resultados de la información obtenida. El individuo debe desarrollar la capacidad para comunicarse correctamente en forma oral y escrita, lo que supone la habilidad de comprender la información que recibe, así como la competencia de saber expresar lo que piensa en forma lógica y con el vocabulario apropiado. Se debe identificar a qué audiencia está dirigida su mensaje, conocer cómo estructurar ordenadamente sus ideas, saber cómo formular un documento en sus diferentes tipos, como pueden ser ensayos, reseñas, resúmenes, reportes, etc. Determinar el estilo más utilizado en su área de comunicación para redactar y aplicar las técnicas adecuadas para la presentación de la información. Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Las ideas, conceptos y teorías de otros individuos deben ser respetados como una práctica común. Por lo tanto, el estudiante debe tener como principio y práctica respetar la propiedad intelectual de otros autores, conocer y respetar los principios de la Ley Federal del Derecho de Autor, tanto los derechos morales como los patrimoniales. Aplicar las diversas formas de citar las fuentes consultadas en el contexto de un trabajo. Conocer y aplicar el manejo de elementos para integrar una bibliografía. Mi tema de investigación fue la tecnología wearable. Esa tecnología se caracteriza porque podemos obtener diferentes mediciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo con un reloj inteligente podemos obtener los latidos de nuestro corazón o
Google está patentando diferentes pulseras que podemos obtener diferentes datos, como si eres diabético o alguna enfermedad, obtener nuestros niveles de azúcar. Y también se está trabajando con diferentes bandas para que puedan medir nuestro sudor y podemos saber nuestra temperatura y diferentes cosas. Una de las habilidades que utilicé para mi trabajo fue la que nos menciona los derechos de autor. Esto me sirvió para poder identificar qué tipos de documentos eran confiables y qué fuentes eran confiables. Si no tenemos cuidado con estas fuentes, podemos vernos en muchos problemas que pueden llevarnos hasta la cárcel o la suspensión de la escuela. Otra habilidad me va a funcionar cuando presente el trabajo ante el grupo, que esta es como para saber qué tipo de lenguaje se va a utilizar al presentarlo y cómo vamos a presentar la información.